con mayor precisión, que nos explique el secretario técnico, y en una posterior reunión podamos aprobar, en su caso, los dos asuntos que nos han sido turnados. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, presidente. Bien, el primero de los asuntos, el número 303, respecto a, trae una carga de un decreto y un punto de acuerdo. El primero, el decreto es para crear el Día Estatal del Charro, el día 14 de septiembre. Respecto al exhorto que se está planteando, es para la declaratoria de patrimonio intangible, a exhortar al Ejecutivo a través de la Secretaría de Cultura para que se lleve a cabo el proceso que marca la Ley de Patrimonio Cultural del Estado para poder hacer esta declaratoria de patrimonio cultural intangible, la charrería. Respecto a este tema, si me lo permiten, porque tenemos dos de los iniciadores aquí, que es la diputada Saeta y el diputado René Frías Bencomo, el análisis técnico que se hace de esta propuesta es precisamente, son atribuciones del Congreso del Estado poder hacer declaratorias de días, ya sea festivos o que haya algún tipo de conmemoración, como ya lo hemos hecho. Y sí, el exhorto para poder encaminar esta propuesta a la Secretaría de Cultura es viable en relación a que está dentro del marco de las atribuciones de la Secretaría de Cultura y del Poder Ejecutivo, tanto del gobernador, para hacer la declaratoria de patrimonio cultural, ya sea tangible o intangible. En este caso, cabría observar dos cosas. Primero, respecto al Día de la Charrería en específico, como la misma iniciativa lo marca y como es bien sabido precisamente por los iniciadores, hay un Día del Charro a nivel nacional que fue decretado en 1934. En este sentido, nada más la única observación desde el punto de vista técnico sería que pudiéramos darle otra connotación a la celebración, porque se plantea el mismo día, y habiendo un Día Nacional del Charro, plantear un Día Estatal del Charro en la misma fecha, podríamos, sin que fuera incorrecto, pero vaya, podríamos darle la connotación de celebración en el marco de la celebración del Día Nacional del Charro, o Semana de la Charrería, o algún tipo de connotación, para no pasar desapercibida la propuesta como tal, sin embargo no caer en repetir la denominación y que hagamos un Día Estatal del Charro y un Día Nacional del Charro. Esto es una propuesta que se plantea por parte de esta Secretaría. La siguiente, respecto a al exhorto que se pretende enviar, en la Ley de la Cultura Física y Deporte del Estado, perdón. Señor licenciado, no sé si hubiera algún comentario al respecto para ir deshogando el punto sobre el Día de la Charrería. A mí sí me parece un tema importante, puesto que la charrería es una de las tradiciones que tienen más esencia en nuestro país, y en cualquier evento, incluso internacional, cuando alguien va a representar a nuestro país, el ir vestido de charro, representar precisamente la charrería, es algo que nos identifica de manera inmediata. A mí me parece nada más revisar ese detalle que usted de manera acertada comenta, en que ya hay a nivel nacional un Día del Charro, y claro que incluye Chihuahua también, no es para otros estados. En Chihuahua hay, la verdad que hay mucho, la charrería es un deporte que tiene mucha presencia en prácticamente muchos de los municipios de nuestra entidad. Entonces, ver esa parte que usted dice de que no fuera tal vez el Día del Charro, porque ya existe, o cómo lo pudiéramos plantear para en nuestro estado de manera particular darle realce, sin contraponer o que se vaya a percibir incorrecto por la otra conmemoración que ya está. Claro, es un mero detalle de no repetir la denominación. Inclusive, si es Día Nacional del Charro, podemos decir el Día de la Charrería del Estado de Chihuahua. Es nada más para no repetir precisamente exacta la denominación, y nada más por validarla por ser estatal. Es un mero detalle, la fecha nos parece correcta, acercada, o podría ser dentro del marco de la misma fecha, sin traspasar el 16 de septiembre, porque precisamente en el Día de la Conmemoración Nacional del Charro se hace evidente que debe de ser previo a las fechas de los festejos patrios.
Entonces, en ese sentido, el día no tenemos ningún problema, nada más la denominación, y es como un mero comentario o sugerencia, que la pudiéramos variar, ya sea Día de la Charrería o marco de conmemoración del Día del Charro Nacional. No, el Día de la Charrería en el estado de Chihuahua. En el estado nada más para no hacer la repetición. Ni la omisión, ni la repetición. Y ya estaría aquí pues, a votación y que cada así. Sí. Pues si me permiten y la comisión lo decidiera así, podría ser un proyecto de dictamen ya planteando alguna denominación, ustedes me hicieran algún tipo de observación. En la próxima reunión que tengamos de la comisión, ya lo... Eso no sería previamente para... Sí, claro, para la revisión del dictamen. Muy bien. Sí, señor. Adelante, licenciado. Lo siguiente, como les comentaba, la Ley Estatal de Deporte, de Cultura Física y Deporte, tenemos en el artículo 70-A, en el... del mismo tema, yo pensé que estaba yendo al otro, perdón. No, es el mismo tema, pero hay que recordar que es también un exhorto que se está enviando a la Secretaría de Cultura. Sí. Si me permiten, en el último párrafo de este artículo que les estoy proporcionando, Sí. ya se declara patrimonio cultural a la charrería en el país y en el estado. En esto también es una sugerencia respecto a si de todas maneras quisieran ustedes que se enviara el exhorto a la Secretaría de Cultura para que se iniciara el proceso a través de la Secretaría de Cultura para la declaración, o nos quedaríamos con el patrimonio cultural que ya marca la Ley Estatal de Deporte. Si nos quedáramos con esta redacción que tiene actualmente la Ley Estatal de Deporte, pues omitiríamos enviar este exhorto a la Secretaría de Cultura, o si enviamos el exhorto a la Secretaría de Cultura, inicia el proceso de declaración de patrimonio cultural intangible y hipotéticamente decidiera la Secretaría de Cultura que no es patrimonio cultural intangible, tendríamos que quitar ese párrafo lógicamente de la Ley de Deporte. Entonces es una decisión de alguna manera que se tiene que valorar dentro del seno de la comisión, porque pues ya está, según lo que está marcando la ley. Aunque es más amplio aquí, no es particular, ¿verdad? De la charrería, y lo que pretende también Es ser específicos en la charrería. sí, y los charros del estado, ellos pues anhelan, tienen mucho tiempo con esa aspiración. Entonces desde mi punto de vista sí vale la pena que fuera particularmente el día de la charrería, y sería una modificación a la vez aquí. No, en dado caso que la Secretaría de Cultura determinara alguna otra cosa respecto a la viabilidad de ser declarado patrimonio cultural intangible del Estado, a lo mejor habría la posibilidad de modificar este párrafo acorde. Realmente este párrafo es anterior a la ley de declaración de patrimonio cultural que se emitió la legislatura pasada, si usted recuerda, diputado, y ahí se marca específicamente cuál es el proceso para declarar patrimonio cultural, y es a través de cualquier dependencia, cualquier funcionario, cualquiera puede solicitar la declaración de patrimonio cultural, inclusive hasta los particulares. Pero quien sigue el proceso para la declaración de patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, es la Secretaría de Cultura a través de un grupo de especialistas, y quien hace la declaratoria es el gobernador del estado. Entonces, en este sentido, ya lo tenemos vigente en la ley estatal, si bien está un poco más diverso, no nada más amplía la charrería, no es específico para la charrería, pero incluye dentro de esto la charrería, tanto a nivel nacional como los estados. Pero si ustedes todavía optaran por que se enviara el exhorto para la Secretaría de Cultura, bueno, se tomaría como una propuesta de esta comisión o del Congreso del Estado para que se analizara y en dado caso se declarara como patrimonio cultural intangible, específicamente la charrería en el estado. Vaya, no hay ningún impedimento jurídicamente ni técnicamente para hacerlo, nada más pues cabe aclarar que ya se encuentra algo relativo en una ley vigente que es este paso. ¿Algún comentario, señores diputados? Sí, ya está. ¿Tenía un comentario usted, licenciada? No, estábamos de lo que dice el licenciado, pues tiene la razón. Es que que ya se encuentra existe. aquí, existe. Sí, o sea... Lo que haría, lo que decía, La única diferencia que se tiene con la propuesta es que ahí es más amplio, no es específicamente para la charrería, eso sí cabe destacar y rescatar, no es específicamente para la charrería. lo que estábamos comentando aquí, de que sí hay que especificarlo. Y no hay un día.
No hay un día, entonces sí cabe el que se pueda plantear que sea el día de la charrería en el estado. Agregarle aquí una fracción de que el día de la charrería. A lo mejor, o sea, que Sí. también pudiera hacerse aquí la modificación y dentro de esta redacción se pudiera precisar que el día 14 de septiembre Un anexo a esto. o un anexo, sí, o sea, no sé técnicamente, Para que incluya lo que se pretende el día que habíamos dicho. para el día de darle la solidez, charrería ¿verdad? Yo del creo. Estado. Sí, de la charrería, para que lo incluyan como que, sí lo entendemos, ¿verdad? Pero aquí dice artículo 70 de la entidad, promoverá, fomentar, estimulará la cultura física en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del Estado como factor fundamental del desarrollo armónico integral del ser humano, lo que viene siendo el artículo 3 de educación. Pero diría que hacerle un anexo para que sea específicamente de la charrería, que se hable, ¿no? Miren, lo que se puede realmente hacer es mandar el exhorto con fundamento en el último párrafo del artículo 70-A de la Ley de Educación para que lo valide de alguna manera y se le dé el seguimiento o el trato respectivo para patrimonio cultural intangible. Vaya, es un exhorto para validar de una ley que ya se encuentra vigente y que ya lo declara, y que sea la Secretaría de Cultura quien de alguna manera les pasamos la bolita para que ellos determinen cómo se le va a dar este tratamiento a algo que ya está especificado en una ley, sin entrar al debate si se deba o no declarar patrimonio cultural intangible. Esa es una posible salida que se pudiera dar. pero a mí me parece que si debiéramos nosotros, más que mandarle nomás la pelotita, sí prácticamente mandatar para que se haga, porque luego las interpretaciones, y bueno, yo lo digo por experiencia propia en la Secretaría de Cultura, no es sencillo, o sea, no sé de qué manera pudiera ser ya la determinación, si es que la aprueba la comisión y luego el pleno, para que se determine, o sea, más Que ya sea más sí, sólido de aquí porque para si allá. lo mandamos para que ellos Determine. estudien y determinen, pues se nos puede pasar tal vez el año, y aquí sí habla, pero bueno, ¿cómo le llaman? Ahí incluye, por ejemplo, la orihuela, ¿cómo se llama el juego de que llevan a cabo nuestros hermanos tarumaras o las carreras que son los juegos tradicionales y autóctonos? Entonces, yo creo que sí debemos de particularizar el día de la charrería tal cual. Bueno, y luego tercer escenario posible que se les propone, o que es mi responsabilidad proponerles dentro de esto, es, ya que vamos a entrar a un decreto para declarar el día, podríamos declarar un decreto para reformar ese párrafo y especificar el día de la charrería en un segundo párrafo. Sí, se incluye, como decía el diputado, sí. Pero esto ya implicaría pues ya no hacer el exhorto precisamente a la Secretaría. Pues se declara y lo hacemos, en lugar de triangular, lo hacemos Vaya, en base a las es facultades. evidente que ya lo marca y es evidente que Sí. está incluyendo la charrería. Sí. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, nada más estamos mejorando la redacción para que se le dé un realce a la charrería como patrimonio cultural. Porque realmente sí nosotros lo presentamos en la legislatura anterior, Sí. pero es a petición de las mismas asociaciones de charros que hay, y que si usted recuerda, y usted licenciado, estuvieron aquí presentes en una buena cantidad, celebrando pues que tiene ese propósito. Entonces yo creo que vale la pena hacerlo ya con Entonces, con hacemos contundencia, el sí. decreto para reformar este Sí, artículo y así dejamos es. el exhorto fuera Sí. del... Ok, muy bien. sí, Sí. ok. Y ahí no se le agregaría después el numeral séptimo, los demás que dispongan otra ley donde dicen los juegos tradicionales, los autóctonos, algo de rescate, lo que tú mencionaste, juegos autóctonos, algo así para conservar la cultura o algo. Es que ellos de manera regular practican, sobre Sí. todo ahora en Semana Santa, es algo prácticamente obligado que ellos en sus tradiciones lo celebran, pero también las comunidades ¿cómo le llaman? Los asentamientos tarumares aquí, prácticamente todos los domingos ellos se reúnen y hacen sus competencias, y así es. actividades. O sea, no tienen un día en específico, ellos lo hacen de manera regular. Y la charrería también, pero bueno, es la aspiración de ellos que haya un día de la charrería en el estado. Entonces me parece, bueno, yo lo someto a consideración
de que sea la tercera alternativa que nos planteaba usted, licenciado, para que se redacte de esa manera el dictamen. Bien. Entonces, a través del decreto nada más la declaratoria del día de la charrería del estado de Chihuahua y de la reforma al último párrafo constitucional, para ser específicos, en la charrería. Sí. Pues quien esté por la afirmativa para que así se lleve a cabo por los órganos técnicos. Quien esté por la afirmativa. Entonces se aprueba de esa manera, compañeros diputados y secretario técnico. Bien, el siguiente es un exhorto precisamente a la Secretaría de Educación. Es un exhorto que se ha presentado en los últimos años y legislaturas. Ha sido constante la cuestión del cumplimiento del pago para los maestros y maestras de nuevo ingreso o que cubren plazas interinas por los adeudos que se tienen de algunos pagos que no se generaron en el momento y en el tiempo en que se debieron de haber generado, y que inclusive en los informes del secretario de Cultura, tanto en el de esa época como en el actual, bueno, se ha de alguna manera planteado que sí es un problema y que se ha dado el problema. Si bien es cierto, se ha cumplido en un porcentaje importante el pago ya, pues aún hay algunos pagos que se encuentran pendientes y de esto ha surgido esta iniciativa. Como bien les digo, es un exhorto, es un llamado a la Secretaría de Cultura para este cumplimiento, y pues ya se ha dado en otras legislaturas y en otros años. Esta no sería la primera ocasión que esto surgiría. Ya depende de la comisión si seguimos adelante y se plantea un proyecto de dictamen. Es que cuando se planteó por el diputado, pues seguramente había un rezago de pagos, pero si se revisa en la actualidad, hay rezago aún. Entonces, en lo particular, posiblemente el exhorto de ese momento puede ser que ya se haya cubierto con los que estaban pidiendo, porque ya hace muchos meses, aunque en ocasiones tardan hasta años para pagarles. Pero no es un tema que haya sido desafortunadamente superado. Entonces, yo no sé si pudiera únicamente circunscribirse a ese tema de la falta de pagos, o pudiéramos también, a nivel federal, el presidente de la República presentó una iniciativa para derogar la vigente todavía reforma educativa y plantear algo nuevo en el que se elimina lo punitivo de la evaluación, lo punitivo en general de la reforma, el eliminar las evaluaciones obligatorias y la ley de servicio profesional docente. Aquí en Chihuahua, particularmente con los maestros estatales, la problemática es que por interpretaciones de la propia autoridad educativa es que algunas prestaciones no han sido pagadas. Ellos se amparan o ellos argumentan en que la ley le prohíbe, cuando realmente la ley federal no lo prohíbe, pero no lo especifica, porque esas prestaciones únicamente existen en el catálogo en el estado de Chihuahua. No hay otra entidad, no hay otra sección que las tenga. Seguramente por eso no se establece en la ley, que aún se mantiene vigente. Yo no sé ahí cómo pudiera ser para que el exhorto pudiera, ya presentamos otro también incluso, sí dirigirse a la Secretaría de Educación, en la que se ponga al corriente en los pagos que pueda haber pendientes, pero también para el Congreso Federal, que esté en el proceso de revisión de la nueva reforma, que se considerara al estado de Chihuahua la particularidad que hay en algunas de sus prestaciones, porque sí se establece en algunos de los párrafos que no tendrá, habla de las prestaciones y derechos adquiridos por el magisterio que no vayan a perder vigencia. O sea, sí lo establece, pero no sé hasta dónde tenga el alcance de que particularmente tenga impacto, o no se vaya a seguir prestando para interpretaciones de la autoridad educativa local. Ese ha sido el problema, es más que todo es por interpretación. Pues ahí cómo lo pudiéramos, le damos únicamente el sentido de lo que establece ese exhorto, o se pudiera ampliar un poco más. Yo ampliar un poco más, ¿verdad? Porque sí urge aclarar aquí la forma de interpretación de la ley de servicio profesional docente.
¿sí? Que es un derecho obtenido y esa ley no debe ser retroactiva, debería empezar con los nuevos, ¿verdad? Para decirles, ¿sabe qué? Tienen que entrar a un programa de ahorro, tienen que hacer esto, pero sí respetando lo ya conquistado de los maestros, ¿verdad? Tanto el Estado como los federales. Aquí el problema es del Estado por la clave L+, ¿verdad? De que ya se le está pagando, si fuera abrogada esa ley o la forma que interpreta aquí en el servicio profesional docente, se les suspendería el pago a los que ya tienen 15, 18 años, que están cumpliendo 20 años de servicio, ¿verdad? Porque esa ley, lo que se generó en ese tiempo, el pago de la clave L, era precisamente el aumento cada 5 años. Entonces, si ya pagaron y si se entró en vigor la ley de servicio profesional docente, el gobierno estatal no erogó el pago, sino que le siguió pagando, y cuando cumple el cuarto quinquenio, que cumplió los 20 años de servicio, se les deroga por la mala interpretación de la ley del servicio profesional docente, que es un derecho que ya estaban cobrando aquí en el estado de Chihuahua. Entonces el gobierno dice, ¿sabe qué? Pues ya no se los pagamos, porque yo interpreto de esta manera la ley del servicio profesional docente, cuando no es cierto, porque si la aplicara y que no fue retroactiva, porque todavía le sigue pagando. ¿Sí? Aquí faltó el pago nada más, la continuidad del pago, porque ya estaba establecido en la ley de ingresos ese pago a los maestros del Estado. La clave L Plus en sí en lo que consiste es que para los que tienen clave L, al llegar se les paga hasta los 20 años como no titulado, y al llegar a los 20 se les paga como titulado de nivel superior. Ese es lo que se le llama, o se le ha llamado clave L Plus, y esa es la problemática, que el gobierno del estado le ha dejado de pagar a una cantidad importante de maestros que ya tenían la clave L de 10, 15 años, como señala el diputado, y al llegar al 20 automáticamente tendrían que aplicárselo como titulado, y no lo han hecho porque ellos argumentan que es una promoción, cuando no es una promoción, porque es su misma plaza la que están desempeñando. Pero repito, es por interpretaciones de alguno o de las autoridades educativas. Entonces yo por eso creo que es oportuno el momento, para que el exhorto incluso pudiera ir al Congreso Federal, y que de manera particular se garantizara que no se excluya al magisterio de Chihuahua. Los demás no hay problema, porque cuando hablan de que no se le quiten derechos, se refieren en la ley actual al sistema de promoción de la K, que es el nuevo estímulo que sustituye a carrera magisterial, que volverá, o sea, que habrá de volver con otro nombre, con servicio profesional de carrera se propone pues que se llame. Entonces, pero como en el sistema educativo estatal no se tiene ese sistema de promoción, se tiene el esquema de educación básica, que nomás en el estado existe, entonces se le deja fuera porque pues no representa la mayoría de los subsistemas estatales. O sea, hay en esa parte donde se queda fuera, y hacerle la recomendación al Congreso de la Unión para que no deje fuera a los maestros de Chihuahua, porque es la clave L Plus, es la aplicación de clave L, y es el escalafón horizontal y RPI curriculares. En sí es el esquema, todas esas prestaciones representan es el esquema de educación básica. Aquí en Chihuahua, cuando se creó carrera magisterial, Chihuahua determinó los maestros estatales por continuar con el esquema de educación básica y no entrar a carrera magisterial. Nunca los maestros de Chihuahua estatales han tenido carrera magisterial, porque se determinó en ese momento que este esquema es el que se habría de aplicar. En un principio, como retroalimentar, ¿verdad?, lo que dice el compañero René Frías, hubo un acuerdo entre la sección 42 y la octava, ¿verdad?, a nivel federal. Se aceptó precisamente la promoción de lo que viene siendo carrera magisterial, que le decían barrera magisterial, que era por letras también los ascensos. Cuando aquí en el estado se convencieron los maestros o los dirigentes en aquel tiempo de que si íbamos a usar un recurso federal, que era lo mismo, que decía, ahí le va al estado de Chihuahua tantos miles de pesos o millones de pesos para incluir carrera magisterial. Aquí dijeron, nosotros estamos organizados de esta manera y queremos que el estado, ¿verdad?, se vaya por lo que viene siendo la clave. El esquema de educación básica. De educación básica.
el cual ahí iba un fondo federal al Estado que se le iba a contemplar la clave L, los 3/4 y horas, bueno, todo eso. Pero el acuerdo al margen del recurso federal, el gobierno del Estado asumió la responsabilidad de él pagar ese esquema. O sea, al margen de que llegaran o no los recursos, porque luego nos vamos a meter en otra... Sí, aquí aclarando, ¿verdad? Lo que viene siendo carrera magisterial, las claves, los maestros podían ascender a bastante recurso económico cuando en el Estado es un tope, ¿sí? A nosotros ni por direcciones ni por un ascenso ganábamos mucho más que los maestros federales con respecto a las claves que ellos manejaban, y nosotros ya jubilados fue un beneficio, era un beneficio de que a nosotros al momento de la jubilación dinámica ya se nos pagara un poco más por el alto cobro de impuestos, ¿sí? Que pagamos casi 4,800 pesos por quincena y era un impacto ya a tu sueldo. Y al federal los bajaron en cuanto se jubilaban con cierto número de horas por el tope salarial que hay. Primero empezaron las jubilaciones con lo que viene siendo el pago de, ¿cómo se llama? Lo cambiaron a UMAS, que ese es el problema que traen los maestros federales, ¿verdad? Que es la unidad de medida. Entonces decía, bueno, pues ¿de dónde agarramos más dinero? De los maestros que son cautivos aquí en gobierno federal, y es lo que fregaron a los federales, ¿verdad? A los maestros del sistema federal. ¿En qué decimos? Nosotros todavía seguimos, o sea, hay gente, como mencionamos, que está cobrando la clave L, entonces no se le puede quitar de la noche a la mañana un derecho ya adquirido. Entonces, bueno, ¿cómo podemos enmarcar? Vaya, en materia de exhortos, no hay ningún problema. Podemos incluir los dos exhortos dentro de, precisamente uno a la Secretaría de Cultura, por parte del Estado, para el cumplimiento de los pagos, o de la falta de pagos, o de los retrasos en los pagos, tal y como viene la iniciativa. Y respecto al otro, tendríamos que plantear bien la redacción. Vaya, entiendo precisamente cuál es la problemática respecto a la particularidad o la situación sui generis que tiene el Estado de Chihuahua en relación a todas las demás entidades federativas, según lo estoy entendiendo. Pero en ese sentido, si me permitieran de alguna manera platicar un poco más en corto con los asesores de cada uno de ustedes para encontrar una redacción que sea viable y presentárselos a ustedes en un proyecto de dictamen para que vieran estos dos exhortos. Perfecto. ¿Okay? No se hable más. Bien, diputado, si me permitiera nada más por último, ya en asuntos generales, si lo comentaré algunas cosas de los avances que hemos tenido. Sí, si ya no hay comentarios, entonces demos paso al punto de asuntos generales. Adelante. Gracias, diputado. Bien, como bien saben, tenemos ahorita dos eventos que están caminando prácticamente al unísono, que son el Premio Mérito Educativo, el cual ya concluyó, ya cerramos precisamente el viernes pasado la convocatoria para recibir los trabajos, y hasta el día de hoy, dado que les estamos dando una ventana por si llegaran algunos trabajos que vinieran en paquetería todavía para el día lunes o inclusive el martes, pero recibimos 44 trabajos de diversas partes, no nada más del magisterio, también si bien son trabajos docentes, pero vienen de universidades o de particulares. Es promedio lo que recibimos por año, alrededor de 40 trabajos, de los cuales, como bien ustedes recordarán en el desayuno que se tuvo de nombramiento de los jurados, nos pidieron que nosotros evidenciáramos o mandáramos estos trabajos a través de vía electrónica, lo cual ha incluido un trabajo bastante amplio. Ahorita les estoy mandando las fotografías de lo que implica el poder nosotros poner de manera electrónica las evidencias. Esas no vienen dentro del disco que ellos nos hacen llegar, entonces son alrededor de 4,000 fojas. Y estamos en ese proceso, se va a hacer llegar, o sea, no hay ningún problema. Porque la convocatoria no señalaba que ese es el punto. Hay que modificar la convocatoria el próximo año, sí, para que diga que se tenga que incluir de manera electrónica en los trabajos. Ese trabajo lo estamos asumiendo particularmente el Congreso del Estado a través de Relaciones Públicas, que es quien se está encargando de hacer este trabajo, y lo van a tener en tiempo y forma para los jurados. Sin embargo, sí hay que comentarlo, hay que incluirlo dentro de la convocatoria, porque las evidencias son muchísimas. Entonces, bueno, en ese sentido ya recibimos los 44 trabajos. Lo que sigue es pasarlos a los jurados y posteriormente plantear la fecha de la celebración el mes de mayo.
Bien, respecto a ese mismo premio, nada más les traigo como para que tengan una idea de cuál va a ser el reconocimiento. Este es obviamente el de Víctor Hugo Rascomanda, que es el que sigue de nosotros, pero de este tamaño va a ser la constancia de participación. No va a ser un reconocimiento para los que no ganan, va a ser una constancia. Y ya el premio, o a los ganadores, además del premio, bueno, pues se les va a hacer llegar ahora sí una constancia, un reconocimiento de este tamaño, con esta forma. Sí, es a través de una placa y de este material específicamente. Se los muestro para que ustedes tengan una idea y si hay alguna combinación o en relación a que sea otro material o otro bonito. Sí, pero es básicamente el estándar que se usa para los premios. Bien. Por parte del homenaje al diputado infantil, ya ahorita se llevó a cabo el primer foro en la ciudad de Chihuahua de los diputados o de los distritos que tenían aquí en la ciudad de Chihuahua con las primarias. Todos los foros se llevaron a cabo, a excepción de creo uno que se va a postergar a diferente fecha, pero vamos caminando, ya va caminando, ya se hizo la presentación. Ya se están requisando todos los elementos que necesitamos nosotros de documentación, de fotografías, de medidas de los uniformes de los niños, de todo este proceso que es muy arduo. De verdad, el diputado infantil es uno de los más difíciles para llevar a cabo. Nada más una duda, ¿no se les van a quitar los trajes que se les van a regalar? No, se les deja el uniforme. Lo que pasa que cambia en esta convocatoria es que ya no es un traje. Ya no es un traje para el niño o niña por la incomodidad y por la cuestión de respetar su imagen como niños, no como vestirlos como adultos chiquitos. Y también tiene un fin práctico, que es una camisa blanca y un pantalón azul para los niños que les va a servir posteriormente para, ya sea que sean los colores del uniforme o que lo usen en su vida diaria, ¿no? Y zapato negro, cinto negro. Las niñas usan una falda y una blusa que también, bueno, pues es más práctica para la relación que se quede con adelante. ¿No podría ser opcional del menor? Lo Porque que a lo mejor hay un niño que sí quiere poner un traje. Sí, lo que pasa aquí es que nosotros, bueno, por imagen necesitamos estandarizar más o menos cuál es el uniforme. Sin embargo, implicaría un gasto en logística impresionante porque ya sería nosotros... Vaya, ya tenemos a la costurera, ya tenemos a quien nos diseña y les hace los ajustes a los uniformes o lo que se vaya a utilizar. Es meramente práctico, o sea, lo ideal sería que cada uno de los niños inclusive decidiera cómo vestirse, pero sin embargo, pues es un plus, un aporte más que se le está haciendo al Congreso del Estado para que tengan un pantalón extra, una camisa extra, no sé. Pero en ese sentido, inclusive, pues ya podríamos manejar en el siguiente. Eso es una playera de ¿Es una camisa blanca? camisa. Es una camisa blanca de vestir, un pantalón casual o tipo docker azul, tipo uniforme, ¿no? tipo de uniformes con la zapato negro y cinto negro. El año pasado se hizo beige, sin embargo, pues muchos de los papás nos decían que pues, no usan beige con niños y el zapato café no les sirve para la escuela y cosas así. Entonces en esta entrega decidimos cambiar los colores para algo más común. Y respecto a la propuesta del diputado, bueno, podríamos manejarla si ustedes gustaran en la siguiente entrega, que es este mismo año. También empezamos en diciembre otra vez, terminamos con el último de los eventos, empezamos otra vez con el diputado. Revisamos yo quería proponer también, que se cuide mucho me tocó el año pasado, le pasó a las niñas, que unas faldotas bien feas, o sea, como que hasta le quedaban grandes, que cuidan mucho eso para no hacer sentir mal a ningún niño, o sea que, no sé si recuerdas que... La estética de la falda. Sí, o sea, el año pasado te pasó que las niñas con unas faldotas así... No como monjas, ¿verdad? Bueno, ya serán detalles, yo los transmito hacia Relaciones Públicas para que se cuiden esa clase de detalles. Muchas veces sucede que se nos dan las medidas por los partes de los padres o algunos de los padres y nos la dan mal, o inclusive los asesores que andan en los foros pues toman las medidas. Digo, a mí si me preguntan ahorita la medida del pantalón de uno de mis hijos, se la voy a dar mal, y es más una gente que sabe si está bien o no, pero... En el reglamento para la participación de escoltas, hay un reglamento y te dice, las niñas cuando llevan falda son 4 dedos abajo de la rodilla. Por eso dices tú, muy abajo, o sea, estilo colegio. Son detalles que estoy seguro que Relaciones Públicas pudiera de alguna manera cuidar, y estoy seguro porque son muy entregados en ese sentido, para que, bueno, sea a gusto más o menos de los niños. El problema es el tiempo, ya en cuanto llegan ya les tenemos el uniforme y hay que ajustarlo en un proceso de 24 horas. Sí, me gustaría que platicara sobre Cipina, o sea, la inquietud que ellos traen, para aquí una vez
cuestiones. Claro que sí, acudió a nosotros CIPINA, nada más que en este momento no tengo el dato de qué significa CIPINA, es el Sistema específico de protección. Para Vaya, ahorita les hago llegar ya todo el dato, lo que pasa es que sí me lo trajeron, pero esto no lo traía. sistema Bien. de la protección Integral. De las niñas y los niños. Bien, acudieron a nosotros para plantearnos la posibilidad de la participación dentro del marco de la celebración, es decir, para el día 29 y 30, para dar una plática o asistencia a los menores en relación a dar un poco más el sentido de la niñez al evento y dar este tema de no crear una especie de evento meramente formal de espectáculo para adultos, sino que sean niños precisamente llevando a cabo un proceso que entiendan como niños y se les plantee como niños, en lo cual ellos tienen pues una gran especialidad, para lo cual se solicitó a esta comisión que se les diera un espacio en el marco de estos 2 días, particularmente el 29 cuando se les da la plática del proceso legislativo, en la cual también se cuida que sea acorde a la edad de los niños, no se le da la misma plática obviamente a los profesionistas o que cursan una maestría que se le da a los niños de primaria. Y en ese sentido se cuida, pero creo que sí requeriríamos un aspecto más profesional, psicopedagógico, para poder abordar a los niños y darles a entender la importancia desde la perspectiva de un niño. Y pues bueno, es lo que acudieron a nosotros para participar, y que en otras entregas traen propuestas interesantes respecto a la convocatoria, pero ya se incluirían o se considerarían dentro de nuevas entregas, ¿no? Que esto ya implica a la misma convocatoria que ya fue lanzada. Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Exacto. Espina. Ok. Gracias. Entonces, en ese sentido, es la propuesta de... Sí, es que eran 2 propuestas que nos hacía. Una, el que los niños pudieran tener una plática con ellos sobre la importancia de su participación, que nos parece a mí en lo personal adecuado, porque un día previo al evento se les dan instrucciones a los niños, recomendaciones, se les explica lo que va a ocurrir al día siguiente. Entonces ahí pudiera quedar la participación de CIPINA, porque también ellos proponían que para determinar lo que se haría en cada escuela con el premio de 72,000 pesos, ellos proponían que hubiera una consulta con los niños para ver qué se iba a hacer. Entonces le decíamos que era un tanto complicado, porque pues imagínense, para que se pongan de acuerdo, yo pienso que más bien debe ser una decisión directivos y padres de familia en conjunto, y darles a conocer a los niños también. Se va a hacer esta obra. A mí me tocó el año pasado, por ejemplo, que se pusieron en mi split, en la escuela donde me tocó la otra, se hizo una especie de techumbre ahí para, digamos, pero es una decisión que los niños difícilmente pueden tomar de esa manera. Entonces, si ustedes están de acuerdo que únicamente la participación de la gente de CIPINA sea en la plática que les den los niños previamente, y lo de la consulta, pues que de momento no podemos nosotros violentar, porque la convocatoria lo establece muy claramente cuál es el procedimiento. Entonces no podemos tomar una determinación por encima de todos los diputados que se les explicó desde el inicio cuál iba a ser este procedimiento, cuál sería Yo creo que esto sería para la otra. Okay. Y en ese sentido sí es muy complejo. Realmente los asesores de ustedes, no me dejarán mentir, los estamos abrumando, porque es poner de acuerdo al Instituto Estatal Electoral, a la agenda itineraria de cada uno de ustedes, y aparte a los directivos, al niño, a los papás del niño, y si todavía metemos otro factor en los foros, aparte que ya se llevaron los foros de Chihuahua, pues bueno, ya es una dinámica totalmente distinta y no entró dentro de la capacitación que se les dio primero a los asesores. Entonces sí, ya nos complicaría bastante el escenario que ya tenemos hablando, que ya pues, de alguna manera va funcionando. Entonces sí les agradecería que cualquier decisión que se tomara al respecto por parte de la Secretaría, pues ya sería en la próxima. Muy bien. No, yo se transgrede, ¿no? También en los consejos escolares establecen que todo el recurso que vaya a manejar la escuela se tiene que poner a consideración de padres de familia. Si me permite, igual si puede ser posible terminando el evento, tener
comisión y ver todos los pros contra y ver Sí, qué se hace cambios un harían análisis. en la convocatoria para ya la siguiente que ya salga. Claro, de acuerdo. Claro, si me permiten, puedo hacer un informe de todos los, pues a lo mejor áreas de oportunidad que tuvimos, porque cada convocatoria es distinta, porque, y más cuando cambiamos de legislatura. Pero sí ha habido algunos problemas que se iban resolviendo sobre la marcha, pero realmente sí podemos hacer un informe de cuáles son las áreas de oportunidad que hay que cambiar inclusive la convocatoria, como por ejemplo estos detalles de la materia electrónica en las evidencias. Sí. En otras convocatorias, no nada más en esta convocatoria, también la de mérito educativo. Perfecto. Pues si no hay algún otro asunto a tratar, siendo las 13 horas con 42 minutos del día 19 de marzo del año en que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias.